¿Cuál es el precio real de la ilusión de la invencibilidad absoluta? El mundo de la Edad del Bronce se desmorona. Las grandes potencias colapsan una tras otra. Durante siglos, erigieron murallas ciclópeas y forjaron bronce pesado. Establecieron rutas comerciales de una complejidad asombrosa, desde las montañas del lejano oriente hasta las costas de los mares occidentales. Dictaron condiciones a sus vecinos más débiles y, de pronto, estos gigantes políticos guardan silencio. Al unísono, ciudadelas inexpugnables caen ante turbas de hombres sin armaduras pesadas. Las murallas de piedra capitulan sin largos asedios, sin maniobras tácticas complejas, sin alta estrategia. Solo fuego, solo cenizas. El imperio hitita, que mantenía a todo el oriente bajo el terror, ha sido arrasado hasta sus cimientos. Los archivos reales arden junto con la capital. La opulenta Ugarit ha sido borrada de la faz de la tierra. Micenas está envuelta en llamas. Los palacios de los gobernantes yacen en ruinas. Las rutas comerciales internacionales se desvanecen a una velocidad alarmante. Los barcos cargados de cobre y estaño ya no zarpan de los puertos. En los muelles del Levante se pudren los cascos calcinados de lo que alguna vez fueron majestuosas naves mercantes. El sistema de relaciones internacionales, perfeccionado durante siglos, ha sido aniquilado en apenas unos pocos años. ¿Quién es este enemigo? Desde el norte se desplaza una horda gigantesca, los pueblos del mar. No son un ejército regular, no tienen un comandante en jefe único ni una capital común. Carecen de cuerpos de intendencia y sistemas de suministro. Son una fuerza destructora, colectiva y anónima. Los diplomáticos de los imperios caídos estaban acostumbrados a largas negociaciones. Intentaron comprar la paz con oro, ofrecer alianzas militares y pastizales fértiles. Pero a los migrantes hambrientos no les sirven los sellos sobre frágiles tablillas de arcilla. No buscan tributos, quieren territorio. Todo el territorio disponible. No vienen solos. Detrás de los guerreros armados por los caminos destrozados de Asia, avanzan miles de carretas pesadas y rechinantes. Las ruedas de madera se atascan en el lodo y la arena. En las carretas viajan mujeres extenuadas, al lado caminan en silencio niños y ancianos. No es una campaña militar, es el éxodo de tribus enteras. No los impulsa el ansia de dominación política, sino una catástrofe climática a gran escala. Años de malas cosechas, un hambre atroz y la desesperación absoluta. Capturan la siguiente ciudad, derriban las puertas y se llevan hasta el último grano de las reservas. Matan a todo aquel capaz de empuñar un arma, queman lo que no pueden cargar, e inmediatamente siguen adelante. Esta maquinaria de destrucción opera sin tregua. Toda su existencia se reduce ahora a un movimiento continuo hacia el frente. Cualquier parada significa una muerte segura por inanición. A través de las fronteras orientales, un torrente incesante de refugiados entra en el reino de Egipto. Multitudes de personas famélicas, cubiertas por el polvo gris del camino, cruzan lentamente el desierto. Traen consigo relatos sobre el fin del mundo. En los brutales interrogatorios de los comandantes fronterizos egipcios, hablan de cielos ennegrecidos sobre islas que alguna vez fueron prósperas. De enormes flotas de pesados barcos de madera con cabezas de aves en sus proas, de miles de extranjeros agresivos, armados con espadas largas y rectas, diseñadas para el tajo. Los refugiados caen por el agotamiento total frente a los muros de los puestos fronterizos, suplicando por agua y protección. Pero ya no hay protección en ninguna parte. Hacia finales del año 1175 a.C., el reino de Egipto sigue siendo el último estado superviviente en todo el Medio Oriente. El último bastión fortificado. Alrededor de Egipto, el cerco del caos se estrecha con fuerza. Los vínculos diplomáticos están rotos. Los aliados ya no existen. Las tablillas de arcilla con súplicas de ayuda militar se quedan sin respuesta. Una civilización enorme y compleja se encuentra aislada herméticamente dentro de sus propias fronteras. Los egipcios observan en tiempo real la agonía del resto del mundo. Egipto es inmensamente rico. Los graneros estatales están repletos de grano seleccionado. El tesoro rebosa de lingotes de oro. El complejo sistema de irrigación a lo largo del Nilo funciona a la perfección. Y es precisamente esta estabilidad secular la que se convierte ahora en una condena a muerte. En un mundo donde la agricultura se ha colapsado y los campos se han calcinado, el reino de Egipto se transforma en el objetivo más codiciado. El blanco principal para millones de personas que no tienen absolutamente nada que perder. Una patrulla fronteriza permanece inmóvil en la orilla arenosa del Mediterráneo.
El gélido viento del norte acarrea un acre olor a quemado. Un joven vigía, entrecerrando los ojos por el sol brillante, aprieta el asta de su lanza de cobre hasta que se le blanquean los nudillos. Escudriña el horizonte marino. Allí aparecen los primeros puntos oscuros. Son decenas, luego cientos. Un bosque de mástiles cubre la línea del horizonte. La enorme armada enemiga se aproxima implacable a las costas del delta del Nilo. Los extranjeros no conocen la piedad, no negocian, no capturan rehenes para exigir rescate. Vienen a llevárselo todo. El choque es inevitable. Dos eras colisionan en tiempo real justo ahora. La migración ciega y desesperada de pueblos primitivos enfrenta la maquinaria bélica metódica y organizada de la antigüedad. No habrá compromisos. Las apuestas están claras. O el reino de Egipto mantiene el orden rígido y sobrevive, o es borrado de la faz de la tierra, disolviéndose para siempre en las tinieblas de los siglos oscuros que se avecinan. En los salones frescos del palacio en Tebas, el faraón Ramsés III no se hace ilusiones. La diplomacia ha muerto. La debilidad es inadmisible. Los intentos de pactar con los pueblos del mar solo conducirán a la destrucción rápida del país. Al enemigo hay que recibirlo con una fuerza bruta superior. Se requiere una movilización inmediata y sin precedentes de todos los recursos humanos y materiales. Mientras en las fronteras del norte la oscuridad se espesa y el horizonte se ennegrece por las velas enemigas, en todo Egipto comienza una leva implacable. En miles de forjas, día y noche, se funde cobre y estaño para crear montañas de nuevas hojas de bronce. El engranaje estatal inicia su pesada marcha antes del impacto inevitable. El limo y los juncos de los ríos del norte pronto se convertirán en el escenario de la batalla definitiva por la supervivencia. El limo y los juncos de los ríos del norte aún conservan una calma engañosa, pero lejos, al sur, en Tebas, ya se ha puesto en marcha el mecanismo de un reclutamiento militar sin precedentes. Ramsés III rechaza las negociaciones. Los embajadores permanecen en el palacio. La diplomacia ha terminado. El soberano de Egipto se apoya exclusivamente en los escuetos informes de inteligencia. Los documentos dictan una realidad cruel. El enemigo arrasa ciudades fortificadas en cuestión de días. Las fortalezas terrestres no resistirán. Los muros de piedra no detendrán a esta enorme masa de gente desesperada. Por todo el valle del Nilo se extiende el martilleo rítmico de miles de martillos de cobre. Las fundiciones reales trabajan continuamente, día y noche. El calor de los hornos de piedra al rojo vivo reseca la piel de los maestros. El aire denso vibra por el trabajo pesado de los gigantescos fuelles. Los artesanos funden por miles nuevas puntas de flecha. Los moldes de arcilla cocida se llenan con metal hirviendo. El costoso estaño y el cobre se mezclan en proporciones estrictamente calculadas. Las piezas de bronce enfriadas se afilan metódicamente contra toscas piedras de esmeril. Chispas vuelan por todas partes, quemando las manos de los trabajadores. El sonido estridente del afilado continuo lastima los oídos. Los armeros no duermen durante días. El tesoro se vacía a un ritmo vertiginoso. Los escribas, con una calma gélida, registran el agotamiento de las reservas de oro y plata en largos rollos de papiro. Egipto gasta los ahorros de siglos en unos pocos meses. La elección es simple: o invertir todos los recursos en armas ahora mismo, o entregar el tesoro acumulado al invasor después. En las provincias agrícolas del sur, reclutan hombres a la fuerza. Arrebatan a los campesinos de sus arados y de los canales de riego medio secos. Los escribas anotan cada nombre en sus tablillas. A los nuevos reclutas los forman de inmediato en largas columnas de marcha. Les entregan petos de lino endurecido con sal y pesados escudos de cuerpo entero, cuyos armazones de madera están recubiertos con cuero grueso de buey. Los campesinos no saben mantener la formación. Se enredan con los pies de sus compañeros. Los experimentados oficiales egipcios los golpean con varas cortas en las pantorrillas, enseñándoles con dureza a marchar al unísono. La disciplina se impone mediante la fuerza bruta. La maquinaria militar devora vidas incluso antes de que comience la batalla. Los agotadores entrenamientos se realizan bajo un sol abrasador. Los débiles caen por deshidratación sobre la arena ardiente y sus cuerpos son arrastrados en silencio. En su lugar, ponen a nuevos reclutas. El caudal humano parece inagotable,
Pero incluso esta cantidad colosal podría no ser suficiente. En la fresca sombra del cuartel general real, sobre una mesa de piedra, se extienden mapas detallados de las fronteras del norte. Comandantes de alto rango desplazan figuras de madera pintadas. La frontera terrestre en el límite del desierto ha sido blindada. Las guarniciones de las fortalezas de piedra se han triplicado. Los soldados han cavado profundas fosas defensivas y los muros han sido reforzados con macizos bloques de piedra caliza. Pero los generales veteranos miran la realidad a la cara. La fuerza principal de los pueblos del mar se aproxima por mar. Una flota gigantesca se desplaza lentamente a lo largo de la costa oriental, directo hacia el delta. Cientos de barcos pesados transportan a los invasores. Si esta armada desembarca en la playa abierta del Mediterráneo, la infantería egipcia sucumbirá en un baño de sangre. La línea de frente se extenderá por decenas de kilómetros y la defensa será inevitablemente rota en varios puntos a la vez. Ramsés III toma una decisión táctica sumamente arriesgada. El grueso del ataque se trasladará al agua, directamente hacia el interior de su propio territorio. El faraón ordena dejar entrar al enemigo invencible en el denso delta del Nilo. Es un riesgo militar colosal. Los barcos de guerra enemigos serán dejados pasar voluntariamente, más allá de la primera línea de fuertes fronterizos. Si el cálculo de la emboscada falla, el cauce hacia la capital quedará desprotegido y el antiguo estado dejará de existir. El soberano pone en juego todo el legado de sus antepasados. Según los registros de los escribas, la orden de Ramsés III es seca y tajante: concentrar todas las embarcaciones fluviales maniobrables en los brazos del norte, prohibir categóricamente cualquier combate frontal en aguas abiertas y utilizar únicamente la trampa fluvial. Comienza una operación logística a gran escala. Por el ancho río fluye un tránsito constante de pesadas barcazas. Las bodegas están repletas de lanzas largas y las cubiertas llenas de cestas de cecina. Los aguadores llenan diariamente miles de vasijas de arcilla con agua fresca. El enorme ejército requiere un suministro continuo. Los caminos de tierra a lo largo del Nilo están atestados de columnas en marcha. Una densa nube de polvo gris y acre se eleva mientras la infantería pesada marca el paso, destrozándose los pies. Los destacamentos de arqueros cargan con cuidado sus arcos compuestos. Los carros de guerra con detalles de bronce chirrían ruidosamente en las curvas. El aire ardiente está impregnado de un olor penetrante a sudor y estiércol. En la oscuridad de la noche, corren rumores funestos entre los reclutas. Los veteranos susurran junto a las hogueras con creciente ansiedad sobre enemigos feroces, extranjeros a los que las flechas egipcias no logran atravesar. Hablan de guerreros de gran estatura con espadas rectas que parten un escudo resistente de un solo tajo. El miedo a lo desconocido paraliza la voluntad de los soldados jóvenes. Al campamento regresan las patrullas de caballería. Los exploradores traen noticias sobre otra ciudad portuaria incendiada. El pánico está a punto de estallar. Ninguno de los refugiados ha visto los pueblos del mar en combate y ha logrado escapar ileso. La espera está volviendo locos a los hombres. Los nervios están a punto de quebrarse. Los combatientes aprietan las empuñaduras de sus espadas y escudriñan continuamente el horizonte oscuro. Un nuevo informe urgente llega a la mesa del faraón. La flota enemiga ha ralentizado su avance. La formación rígida se ha roto y la flotilla de migrantes se está reorganizando en una densa línea de ataque frente a la desembocadura del río. El mando de los pueblos del mar está seguro de su victoria. Solo perciben la aparente debilidad de los egipcios en retirada. Ven las desembocaduras de los ríos abiertas sin protección y no notan la amenaza oculta. Egipto se prepara para matar no por gloria, sino por pura supervivencia. La antigua civilización se ha comprimido como un resorte de acero para asestar un único golpe impecable. El viento del norte cambia de dirección. Las olas saladas golpean los botes de vigilancia. Faltan pocas horas para el choque. El limo espeso y los cañaverales esperan a sus primeras víctimas. El limo espeso y los altos matorrales de papiro forman una fortaleza natural ideal. Donde termina el Mediterráneo, comienza el delta del Nilo. Una red intrincada de canales angostos con bancos de arena ocultos bajo el agua turbia. La profundidad cambia cada 100 pasos. Lenguas de arena bloquean el camino y el fango negro engulle todo peso.
Los pescadores locales conocen este laberinto mortal, pero los extranjeros no tienen aquí ni un solo paso seguro. La naturaleza misma crea una trampa para las macizas estructuras de madera. El fondo del río está sembrado de piedras afiladas y troncos hundidos. Un error en el remo de dirección significa una parada inmediata. Ramsés III toma la decisión final. Prohíbe de forma tajante desplegar los barcos de guerra en mar abierto. Los comandantes reciben instrucciones clarísimas. El agua abierta otorga ventaja a la armada enemiga. Allí, sus barcos alcanzarán velocidad máxima y ejecutarán sus demoledoras embestidas de espolón. El faraón rompe la táctica habitual y convierte la geografía en su arma principal. La topografía del río ha sido calculada con precisión matemática por los ingenieros militares. Cada curva y zona ciega ha sido marcada en los mapas de papiro. Los oficiales conocen el ancho de los brazos del río hasta el último codo y calculan el tiempo de paso por cada tramo. Los escribas militares miden la corriente lanzando madera al agua y contando los latidos del corazón. El agua se mueve lentamente. El enemigo se moverá aún más lento. La celada mortal se gesta en un silencio sepulcral. En las orillas arcillosas se esconden miles de arqueros, fundiéndose con el paisaje. Cubren sus rostros con lodo gris y camuflan sus cascos con papiro fresco. Permanecen inmóviles en el fango. La distancia de tiro ha sido medida de antemano con estacas clavadas en las orillas opuestas, marcando el umbral de penetración garantizada para cualquier armadura. No habrá improvisación, solo el frío cálculo de la aniquilación. Los oficiales revisan los sectores de tiro. Cada unidad tiene su propia franja de agua para un fuego cruzado continuo. Los arcos compuestos están protegidos de la humedad en fundas de cuero. En los brazos laterales del río, las galeras de combate esperan en los puntos ciegos, ocultas tras los promontorios. Son invisibles desde el mar. Construidas con robusto cedro del Líbano, se les han retirado los mástiles, y las velas están ocultas para no sobresalir por encima de los juncos. Son naves ligeras, maniobrables y de bajo calado. Los remos están envueltos en lino para silenciar el impacto contra el agua. En las cubiertas, los remeros y la infantería pesada permanecen en silencio absoluto, apretando ganchos de abordaje y cuerdas de fibra de palmera. Las armas no deben tintinear. Las hojas de cobre están cubiertas con cuero para que el sol no se refleje en el metal pulido. Un destello fortuito revelaría la posición de la flota. Pasan largos días de espera. A mediados del año 1175 a.C., la tensión llega a su punto crítico. El destino del mundo antiguo pende de un hilo en este lugar. El tiempo parece detenerse sobre las aguas verdes. El aire es denso, cargado de sal y algas en descomposición. El sol castiga las espaldas de los soldados. Un arquero anónimo se limpia el sudor con la muñeca manchada de lodo y revisa por 10ª vez la tensión de su cuerda de nervio de buey. Cientos de flechas con puntas de bronce están dispuestas en filas perfectas, apuntando al agua. El silencio es absoluto, roto solo por el murmullo de los cañaverales. El diseño de la trampa es perfecto, concebido para asfixiar a fuerzas que superan en número a los defensores. Los barcos pesados y torpes de los invasores entrarán inevitablemente en esta angostura fluvial, perdiendo su ventaja de maniobra. La corriente les golpeará la proa y el viento en contra reducirá su velocidad. El limo atrapará los cascos de madera. En ese instante, la celada se cerrará. Las orillas se convertirán en 2 muros verticales de fuego. No habrá retorno. Los vigías con espejos de bronce ocupan sus puestos en las palmeras más altas, esperando el primer mástil. El reino de Egipto contiene el aliento. La trampa verde está lista para engullir a la armada invencible. El horizonte del alba se oscurece con rapidez. Primero aparecen mástiles solitarios, luego decenas, hasta que cientos de postes perforan el cielo. Hacia el norte de Egipto se desplaza una colosal ciudad flotante. La flotilla de los pueblos del mar avanza con seguridad hacia el delta. El viento del norte infla las velas cuadradas y los barcos de guerra cortan las olas con facilidad. En aguas abiertas, su ventaja es total. En las cubiertas se amontonan guerreros forjados en la guerra constante, acostumbrados a borrar capitales en cuestión de días. El aire vibra con gritos de victoria y el bramido de los cuernos de bronce. La embriaguez del saqueo inminente ciega a los caudillos invasores.
Miran con avidez las orillas verdes, viendo solo una presa fácil. Al no ver barcos egipcios ni bloqueos en mar abierto, interpretan el vacío como una señal de pánico. Esta arrogancia se convierte en una ceguera táctica letal. Los comandantes dan la orden fatídica. Los barcos giran sincrónicamente hacia las estrechas desembocaduras del río. La horda entra voluntariamente, con gritos triunfales, en la rígida geometría de la trampa. Las primeras filas cruzan el límite invisible entre el mar y el cauce. La situación cambia de inmediato. El espacio abierto desaparece y los barcos se adentran en el laberinto de canales. Altas paredes de juncos se cierran a los lados. El viento marino cesa, bloqueado por la vegetación, y las velas penden lacias. Los cascos pierden su velocidad. La corriente del río golpea las proas y avanzar requiere ahora un esfuerzo físico sobrehumano. Los timoneles luchan con el rumbo hasta que les crujen las articulaciones. Miles de remos bajan al agua, pero las palas se hunden en el espeso limo. Bajo un sol despiadado, el sudor cubre a los remeros y cada movimiento se vuelve un dolor punzante en la musculatura exhausta. El agua se enturbia, levantando del fondo el olor de la descomposición. El espacio de maniobra se reduce drásticamente con cada centenar de metros. Los barcos avanzan en una formación de ataque demasiado cerrada. La distancia entre los costados se acorta a toda velocidad. Por detrás, cientos de naves más presionan sin tregua, empujadas todavía por los restos de una brisa marina que amaina. Esta fuerza brutal arrastra a las vanguardias hacia lo más profundo del sinuoso cauce del río. En el agua se desata un caos espantoso. Los pesados costados de madera crujen y estallan al rozarse entre sí. Los largos remos, atrapados sin remedio entre los cascos que se cierran, se parten en 1000 pedazos. Los comandantes en las cubiertas se desgañitan, gritando en un intento desesperado por restaurar el orden, pero sus órdenes se ahogan en el estrépito de la madera que se comba y en el clamor creciente de la multitud nerviosa que abarrota las estrechas cubiertas. La pericia náutica de los invasores es inútil ahora. Nadie en estos barcos conoce la profundidad exacta de los canales del norte. Nadie advierte los traicioneros bancos de arena ocultos bajo la superficie turbia. Hacia finales del año 1175 a.C., la fuerza imparable de la naturaleza comienza a dictar sus duras condiciones a la horda invencible. El pesado buque insignia, con una cabeza de ave tallada en la proa, se sacude de repente por un impacto brutal desde abajo. El fondo de madera se desgarra con un crujido sordo contra una lengua de arena oculta. El barco encalla de firme en el fango arenoso, convirtiéndose al instante en un obstáculo inmóvil justo en medio del estrecho canal. La nave masiva que lo sigue no tiene tiempo de maniobrar y se produce una colisión violenta. La pesada proa golpea la popa del compañero varado. Los invasores comienzan a bloquearse a sí mismos. La euforia reciente se evapora junto con la pérdida de velocidad. En los rostros curtidos de los migrantes aparece el primer rastro claro de desconcierto. Un guerrero alto y anónimo de la tribu Peleset respira con dificultad, de pie en la alta popa de su barco. Aprieta la empuñadura desgastada de su espada larga y recta hasta que se le blanquean los nudillos. Su mirada inquieta recorre las orillas verdes, silenciosas y absolutamente vacías. Hace apenas unas horas se sentía el soberano legítimo del inmenso mar abierto. Ahora, su lento barco está atrapado por todos lados, encerrado por cientos de naves igual de torpes en un estrecho canal fluvial. El agua marina, familiar y salvadora, ha quedado muy atrás. Ya no hay a dónde retroceder. A sus espaldas se ha levantado un muro sólido de madera formado por sus propios barcos con los aparejos enredados. El silencio en las orillas se vuelve ensordecedor. Los densos matorrales de papiro permanecen absolutamente inmóviles. No se ve ni un solo soldado egipcio en los llanos promontorios de arcilla. Pero los experimentados guerreros de los pueblos del mar sienten en la piel la amenaza creciente. El aire se espesa. La trampa se cierra lenta, pero de forma fatal. La temible armada que redujo a cenizas a los grandes imperios del cercano Oriente ahora no es más que un blanco enorme, encadenado e inmóvil. Perdieron el impulso, perdieron por completo la formación. Se privaron voluntariamente de espacio para maniobrar y golpear. Las condiciones ideales para una aniquilación a distancia han sido creadas por las propias manos de los invasores. No hay nadie que los salve.
Realmente no hay nadie que salve a la armada aislada. La amplia vía de agua de regreso al Mediterráneo deja de existir de repente. De los ángulos muertos tras los altos cabos de tierra, salen silenciosamente decenas de ligeras galeras egipcias. Sus cascos bajos y largos, construidos con resistente cedro del Líbano, bloquean rápidamente la desembocadura del río con una densa cadena de madera. Los fuertes remeros dan varias paladas potentes y sincronizadas, clavando las anchas palas de los remos en el espeso lodo del fondo. La trampa se cierra físicamente. El cerrojo de esta gigantesca ratonera fluvial está finalmente echado. La masa pesada y torpe de los barcos enemigos está ahora encerrada en un pasillo estrecho y sinuoso. La corriente del río empuja sus proas hacia atrás, mientras que la enorme masa de sus propios barcos varados bloquea cualquier ruta de escape. El silencio absoluto de las orillas verdes cuelga en el aire caliente y húmedo durante unos segundos más. Entonces, en la cima de la palmera más alta, estalla un destello brusco y cegador. Un vigía experto atrapa un rayo de sol directo y baja bruscamente un disco de cobre pulido. Es la orden final. Las orillas de arcilla del Nilo estallan al instante en un movimiento coordinado. El denso muro de papiro se abre de golpe a lo largo de varios kilómetros en ambas riberas. Del barro viscoso de la orilla se levantan, de forma sincronizada, miles de arqueros egipcios. Sus cuerpos morenos están cubiertos por completo de lodo gris seco para un camuflaje perfecto. Aparecen como fantasmas surgidos de la misma tierra. Sin gritos de guerra, sin alaridos de furia ciega. Solo el trabajo frío y metódico, llevado al automatismo absoluto, de una enorme maquinaria militar estatal. La guerra a distancia demuestra en este preciso momento su perfección primitiva y cruel. Miles de brazos curtidos por el entrenamiento levantan al unísono los complejos arcos compuestos. Los brazos derechos tensan con una fuerza inmensa las cuerdas de tendones de buey hasta la misma oreja. La madera flexible y el hueso duro crujen sordamente bajo la colosal tensión mecánica. Un breve segundo para apuntar con precisión. El ángulo de elevación ha sido calculado estrictamente por los ingenieros de antemano. La dirección del ligero viento del norte se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle. Los oficiales egipcios bajan bruscamente sus cortos bastones de mando. El silencio sepulcral de la emboscada es desgarrado por un silbido ensordecedor y agudo. Miles de flechas largas y pesadas con puntas de bronce facetadas se sueltan al mismo tiempo de las cuerdas tensas. El cielo despejado sobre la flota atrapada se oscurece al instante por la madera que vuela. Una parábola letal de metal cubre las estrechas cubiertas abiertas. El cálculo matemático de la distancia de impacto se une en ese mismo segundo con el pánico animal de quienes reciben la descarga. Las flechas pesadas caen desde arriba en un ángulo extremadamente cerrado, ganando una velocidad de penetración colosal en su descenso. Las puntas de bronce atraviesan con un crujido seco los escudos redondos de madera de los invasores, perforan las densas capas de las armaduras de cuero y se clavan en los hombros y espaldas descubiertas de los hombres amontonados. Los primeros 15 minutos de este enfrentamiento no son en absoluto una batalla. Es una ejecución unilateral y despiadada de un blanco gigante e inmóvil. Los pueblos del mar no poseen arcos complejos de largo alcance. Sus famosas espadas de tajo, capaces de partir a un enemigo por la mitad en combate cerrado, son ahora totalmente inútiles. Físicamente no pueden alcanzar a su oponente. Los arqueros egipcios están fuera del alcance de cualquier jabalina ligera de los migrantes. Los defensores están sobre tierra firme y seca, con los pies apoyados con firmeza en el suelo denso de la orilla, mientras que los invasores se tambalean continuamente en las inestables cubiertas de sus barcos varados, perdiendo el equilibrio con cada embate de la corriente. La densidad del fuego desde la orilla no disminuye ni un solo segundo. La maquinaria militar egipcia trabaja con la precisión de una cadena de montaje. Mientras la primera línea de arqueros da un paso atrás para encajar nuevas flechas, la segunda línea avanza y realiza su propia descarga sincronizada. El aire sobre el río se llena con el zumbido constante de cientos de cuerdas vibrando. La lluvia de bronce cae sobre las cubiertas una y otra vez. No hay lugar donde esconderse los pesados barcos de los pueblos del mar.
Las bodegas están atestadas de suministros saqueados y de las familias aterrorizadas de los migrantes. Las cubiertas superiores se convierten rápidamente en trampas mortales y resbaladizas. Los hombres, desesperados, intentan cubrirse con escudos agrietados, pero las flechas golpean desde todos los flancos simultáneamente. El fuego cruzado desde las dos orillas opuestas no deja ni un solo punto ciego seguro. Un alto y anónimo guerrero de los invasores levanta su pesada hoja de bronce. Grita con fuerza, instando a los remeros supervivientes a lanzarse sobre los restos de los remos para intentar una ruptura hacia la orilla. Pero una larga flecha egipcia le asesta un golpe fatal directamente en el cuello antes de que pueda terminar la frase. El mando de la enorme armada queda totalmente paralizado en los primeros minutos del contacto. El pánico en el agua aumenta velozmente y se vuelve incontrolable. Los barcos pesados siguen chocando ciegamente entre sí bajo la presión colosal de las filas traseras, rompiendo con un crujido los remos ajenos y perforando sus propios costados. Los oficiales egipcios en las orillas observan lo que ocurre con una calma gélida y calculadora. No dan órdenes de cesar el fuego, solo evalúan metódicamente el gasto de proyectiles. Jóvenes ayudantes traen continuamente desde la retaguardia pesadas cestas de mimbre, llenas hasta el borde con nuevos fardos de flechas. Descarga. Pausa breve. Otra descarga. Este ritmo letal se convierte en la única ley inmutable en la desembocadura del río. Los golpes secos de las cuerdas ahogan por completo los gritos de cientos de hombres en las cubiertas destrozadas. La horda, que redujo sin piedad a cenizas a las civilizaciones más grandes del Antiguo Oriente, está siendo ahora aniquilada metódica y cínicamente desde una distancia segura. La ilusión de su invencibilidad se desmorona mucho más rápido de lo que estallan sus barcos de roble. Pero los arsenales reales de flechas no son infinitos. Tras largas horas de bombardeo continuo, la densidad de la lluvia de bronce comienza a disminuir gradualmente. Los invasores supervivientes levantan lentamente la cabeza tras sus escudos perforados y ven cómo el fuego desde la orilla pierde intensidad. Los migrantes aprietan las empuñaduras de sus espadas con la furia redoblada de los condenados. Si logran arrancar sus barcos del lodo y acercarse a la orilla, el brutal combate cuerpo a cuerpo convertirá a los agotados arqueros egipcios en víctimas indefensas. La distancia hasta la salvadora orilla de arcilla es de apenas unas decenas de metros. Justo en este momento de máxima tensión, ante un frágil destello de esperanza, la situación táctica cambia de nuevo. De los densos canales laterales comienzan a deslizarse silenciosamente las siluetas depredadoras de las galeras maniobrables egipcias. El fuego da paso al acero. El fuego da paso al acero. De los canales laterales salen velozmente las siluetas estrechas de las galeras egipcias, deslizándose sobre el agua verde y turbia en absoluto silencio. Los cascos de resistente cedro del Líbano tienen un calado extremadamente bajo, lo que les permite pasar fácilmente por donde los pesados barcos de los invasores se hunden sin remedio. En las cubiertas egipcias no hay agitación. La infantería pesada permanece inmóvil a lo largo de los costados, apretando en sus manos callosas pesados garfios de abordaje. Largas cuerdas de resistente fibra de palma están cuidadosamente dispuestas sobre las tablas, listas para ser lanzadas al instante. Al mismo tiempo, la gigantesca armada de los pueblos del mar se destruye a sí misma desde dentro. En el agua reina un caos físico absoluto. Atrapados en la garganta del río, los pesados barcos de roble intentan realizar una maniobra imposible. Los timoneles, presas del pánico, giran los enormes remos de popa y las naves se atraviesan sin control en medio de la corriente, chocando contra los costados de sus propios aliados. Se oye un crujido ensordecedor de madera rompiéndose. Cientos de remos estallan en astillas entre los cascos de muchas toneladas que convergen. Los guerreros migrantes empujan frenéticamente las barcas vecinas con lanzas cortas. Con furia ciega, cortan con sus espadas los aparejos enredados de las naves amigas intentando abrirse paso. Pero cada movimiento brusco solo aprieta más este gigantesco nudo flotante. Las quillas masivas desgarran las lenguas de arena y quedan definitivamente varadas en el denso lodo del fondo. Los comandantes egipcios observan este proceso desde las orillas. Prohíben categóricamente el uso del clásico golpe de espolón.
Un impacto frontal dañaría inevitablemente las ligeras galeras egipcias y las proas delgadas quedarían atrapadas en los macizos cascos enemigos. El plan de Ramsés III es extremadamente pragmático. Los barcos de guerra egipcios se acercan velozmente a la armada paralizada y frenan en seco a una distancia segura de unas pocas decenas de pasos. Las peligrosas espadas rectas de los bárbaros no pueden alcanzarlos. Cientos de garfios de abordaje surcan el aire al unísono. Los dientes de hierro se clavan con un golpe metálico en los altos costados de los barcos de los pueblos del mar, enganchándose con firmeza en los mástiles y en las cuerdas entrelazadas. Los oficiales egipcios hacen un breve gesto. Cientos de remeros entrenados dan simultáneamente una palada potente en sentido contrario. Las cuerdas de fibra de palma se tensan al instante como las cuerdas de un arco gigante. Los cascos de las galeras crujen bajo la tensión colosal. Los barcos pesados y torpes de los invasores comienzan a inclinarse lentamente de costado. Su alto centro de gravedad juega en su contra. Fueron construidos para navegar con estabilidad bajo una vela ancha en mar abierto, no para soportar un tirón lateral brusco en un río poco profundo. La madera gime con fuerza. El ángulo de inclinación aumenta rápidamente y las voluminosas naves de los pueblos del mar zozobran inevitablemente una tras otra. Cientos de hombres pierden el equilibrio al mismo tiempo. La pesada armadura de bronce, orgullo de los guerreros del norte, se convierte ahora en su principal maldición. Los invasores caen por decenas en el agua turbia con un chapoteo sordo. El metal pesado los arrastra al instante hacia el fondo viscoso. Los canales del río se transforman en una trampa mortal, espesos por el lodo levantado, los restos de madera y los hombres que forcejean. La naturaleza actúa como un elemento hostil por derecho propio. El agua turbia quiebra la resistencia de los migrantes con mucha más eficacia que cualquier hoja de bronce. En aquellas cubiertas que aún permanecen a flote, comienza un combate cuerpo a cuerpo despiadado. La infantería pesada egipcia salta desde sus galeras directamente a las superficies resbaladizas de los barcos enemigos. Los defensores de Egipto actúan de forma metódica y fría. Nada de duelos individuales para lucirse, nada de nobleza guerrera, solo cálculo. Los soldados forman un muro sólido con sus pesados escudos de cuerpo completo. Esta prensa humana empuja lentamente a los migrantes desorientados directamente por la borda. Las largas espadas de tajo de los invasores son inútiles en semejante estrechez, pues necesitan espacio para el envite. Los lanceros egipcios solo requieren un movimiento corto y rápido hacia adelante, estocadas precisas desde el refugio seguro de los escudos. Paso al frente. Estocada. Otro paso al frente. La maquinaria de guerra de Egipto trabaja con la regularidad de un mecanismo de relojería. Un guerrero anónimo de la tribu de los Sherden intenta desesperadamente mantenerse en pie en la cubierta fuertemente inclinada de su buque insignia. Sus pies descalzos resbalan sobre las tablas mojadas mientras sostiene con dificultad su pesado escudo redondo. A su alrededor, sus compañeros caen al agua. Lanza un tajo con su hoja de bronce, pero el golpe cae en el vacío. Otro tirón brusco de la cuerda egipcia le quita el suelo bajo los pies y cae de espaldas directamente al agua sucia. Los infantes egipcios no pierden tiempo rematando a los enemigos caídos. Aquellos invasores que forcejean en el espeso lodo son alcanzados por cortas estocadas desde las barcas maniobrables que pasan. Los guerreros de Ramsés III simplemente limpian la superficie del agua de forma metódica, moviéndose de un casco volcado a otro. Las aguas del Nilo se cubren de escombros de forma tan densa que los ligeros carros de guerra podrían cruzar sobre ellos hasta la orilla opuesta. Aquellos mismos guerreros que hace apenas un año borraban de la faz de la tierra las ciudades más grandes de Asia, ahora forcejean entre los juncos, intentando simplemente tomar aire. No todos lo logran. Los densos juncos de los canales del norte se cobran las vidas de quienes hasta hace poco dictaban su voluntad a los imperios caídos. Los guerreros migrantes forcejean en el fango negro. Atrapan con avidez el aire ardiente mientras sus pesadas capas de lana empapadas los arrastran al fondo. Los conquistadores otrora invencibles arrojan sus espadas directamente al agua turbia. El arma ya no tiene sentido. El orgullo da paso al instinto primitivo de supervivencia. La ilusión de superioridad de los pueblos del mar se derrumba en tiempo real. Este proceso no ocurre en cuarteles silenciosos ni en negociaciones diplomáticas. Ocurre aquí y ahora, en el fango pestilente del Nilo.
El fatalismo quiebra la voluntad de tribus enteras en unas pocas horas. La Horda Inquebrantable se enfrenta por primera vez a una maquinaria estatal altamente organizada, y esta máquina despiadada tritura su confianza hasta convertirla en polvo. Los caudillos de los migrantes caen uno tras otro. De pie en las cubiertas resbaladizas de los buques insignia que se hunden, intentan unir a los restos de su gente con gritos, pero los arqueros egipcios desde las orillas eligen los blancos más visibles. Disparos precisos cortan metódicamente las vidas de los comandantes. La gigantesca armada pierde por completo el control. El organismo único de los invasores se desintegra en miles de individuos aterrorizados. Ya no son un gran ejército. Son simplemente una multitud de hombres agotados en un país extraño y hostil. Hacia finales del año 1175 a.C., el mito del enemigo invencible muere definitivamente en el delta del Nilo. Comienza la rendición masiva. El proceso ocurre de forma caótica. Los guerreros de los pueblos del mar levantan con inseguridad sus manos vacías y caen de rodillas directamente en el barro líquido de la orilla, inclinando la cabeza ante la infantería pesada egipcia. Un guerrero anónimo de la tribu Tejeker se deja caer sobre la arena viscosa. Su respiración es pesada. Mira fijamente sus manos sucias. Hace apenas unos meses, esas mismas manos incendiaban los palacios de la poderosa Ugarit. Ahora tiemblan por la impotencia y el horror. Levanta los ojos y ve la formación perfecta de los soldados egipcios. No hay compasión ni furia guerrera en sus ojos, solo la mirada aburrida y metódica de custodios profesionales. El mando egipcio no muestra clemencia. No toman prisioneros por piedad. Miles de cautivos son necesarios para el Estado como mano de obra esclava. Los invasores son arrastrados con brusquedad a tierra firme. Los capataces egipcios los golpean en las piernas con palos cortos para obligarlos a sentarse en largas filas ordenadas sobre la arena ardiente. A quienes intentan resistirse, los matan de inmediato con un golpe de lanza. La guardia actúa con el máximo pragmatismo, sin emociones ni movimientos innecesarios. Cualquier peligro es reprimido con dureza en el acto. Por la orilla caminan a paso rápido los escribas reales, llevando bajo el brazo largos rollos de papiro y paletas de madera con tinta negra. Los escribas cuentan la mercancía viva de forma seca y rápida. Justo detrás de ellos van herreros robustos con pequeños braseros portátiles. En las brasas al rojo vivo se calientan pesados hierros de marcar con los símbolos oficiales del faraón. El aire se llena rápidamente con el olor acre de la piel quemada. El hierro candente se aplica con un siseo en el hombro de cada superviviente. El imperio egipcio pone su sello imborrable sobre aquellos que vinieron a destruirlo. Como rezan los jeroglíficos en los muros de Medinet Habu, Ramsés III dio una orden directa: hacerlos arena en la orilla, convertirlos en esclavos sumisos. Las voces del pasado suenan secas y despiadadas, apagando los gritos de dolor en la orilla soleada. La tensión de la batalla se disipa gradualmente. En su lugar, se instala la fría burocracia estatal. A los invasores les atan las manos a la espalda con sogas tensas de fibra de palma rugosa. Las cuerdas grutales les aprietan los codos hasta que las articulaciones crujen. Decenas de prisioneros son encadenados unos a otros en largas filas humanas. Los guardias les arrancan con violencia los restos de sus armaduras metálicas y sus célebres cascos con cuernos. El costoso bronce se apila con cuidado en grandes montones separados. Será fundido de inmediato para forjar nuevas espadas egipcias. Los señores del mundo de ayer están sentados en el suelo pelado, completamente desnudos y totalmente indefensos. Observan con un terror evidente el trabajo metódico y mecánico de los funcionarios del gobierno. De repente, desde los lejanos matorrales de juncos, surge un grito desesperado. Un pequeño grupo de guerreros de la tribu Sardana intenta una maniobra brusca para romper el cerco. Se lanzan velozmente hacia un canal lateral, buscando escapar hacia los juncos verdes que prometen salvación. Los oficiales egipcios reaccionan al instante ante la amenaza. Suena una orden corta. Una larga línea de lanceros da un paso sincronizado al frente. Las puntas de bronce cierran con firmeza la estrecha vía de escape. Los fugitivos chocan a toda velocidad contra un muro infranqueable de escudos de madera. El breve y brutal choque termina en exactamente 1 minuto. La guardia regresa en silencio a sus posiciones originales. La disciplina estricta se restablece de inmediato.
Este incidente fugaz les demuestra al resto de los prisioneros la absoluta inutilidad de cualquier resistencia física. Nadie más se atreve a intentar escapar. El reino de Egipto demuestra su superioridad total y absoluta. No solo quebranta al enemigo físicamente en el agua, destruye por completo su moral en tierra. Miles de guerreros temibles se convierten en un rebaño sumiso y silencioso ante los ojos de sus propias familias. Las mujeres y los niños permanecen encerrados en las bodegas profundas de los barcos encallados. Miran con pánico a través de las estrechas grietas en los cascos perforados. Ven con sus propios ojos el final de su larga y agotadora migración. La antigua gloria de los destructores de civilizaciones se hunde para siempre en el limo del Nilo. Grandes pueblos vinieron aquí buscando un botín militar fácil. Buscaban activamente nuevas tierras fértiles para sus tribus hambrientas. En su lugar, solo encontraron la arena ardiente de Egipto, pesados grilletes de cobre y la esclavitud eterna en las minas. Su corta era terminó para siempre. Solo queda la cruda realidad cotidiana de la maquinaria estatal egipcia. Los restos de madera de la flota, amontonados y resbaladizos, continúan hundiéndose lentamente en el fondo viscoso de los estrechos canales del río. Los altos mástiles se inclinan cada vez más hacia el agua. Los pesados barcos de roble se convierten inevitablemente en tumbas flotantes para aquellos que no se atrevieron a bajar a tierra. Los pesados barcos de roble realmente se convierten en enormes tumbas flotantes. Los cascos de madera, trabados a muerte, forman un atasco gigante en medio del río turbio. El agua llena lenta e implacablemente las bodegas destrozadas. La gente aterrorizada en el interior se hunde en la oscuridad absoluta y el pánico creciente. Las lanchas de patrulla egipcias no intentan salvar a nadie. Se deslizan suavemente entre los gigantes de muchas toneladas que se hunden, realizando una simple limpieza sanitaria. Las largas lanzas bajan metódicamente directo al agua verde y turbia. Un golpe corto y preciso, un chapoteo sordo. La barca ligera sigue deslizándose corriente abajo. Las pesadas armaduras metálicas arrastran rápidamente a los invasores al fondo viscoso. El río engulle los restos de la horda invencible con absoluta indiferencia. Nada de honor militar, nada de duelos heroicos. Se lleva a cabo una cruda aniquilación industrial de un enemigo completamente acorralado. Algunos de los migrantes logran alcanzar la orilla salvadora. Se aferran desesperadamente con dedos torpes a las gruesas y resbaladizas raíces de papiro. Salen con dificultad a la arena arcillosa. Sus pulmones arden por la falta de oxígeno. Caen de espaldas, sin fuerzas, jadeando en busca del aire húmedo y ardiente. Pero la tierra firme no trae el alivio esperado. El suelo, de horizonte a horizonte, está bajo el control total de la maquinaria militar del faraón. La tierra comienza a vibrar levemente. Un estruendo sordo y constante crece rápidamente desde el desierto. De entre las altas dunas de arena, surgen a toda velocidad los carros de guerra egipcios. Es la élite de choque despiadada del ejército antiguo. Los ligeros carros de 2 ruedas, hechos de madera curva y resistente, están perfectamente adaptados a la orilla plana del río. Los aurigas manejan con maestría a las parejas de caballos cubiertos de sudor. Los animales resoplan fuerte y pesado. Bajo las delgadas ruedas de madera saltan densas fuentes de lodo costero húmedo. En cada carro se mantiene firme un arquero. La distancia hacia los objetivos se reduce en cuestión de segundos. Los fugitivos en la orilla intentan ponerse sobre sus pies mojados y temblorosos. Ya no tienen armas. No tienen fuerzas para correr de vuelta al agua. Los carros de guerra no embisten a la multitud compacta. Pasan calculadamente a lo largo de la orilla, manteniendo un intervalo seguro. Las ruedas delgadas dejan surcos profundos y rectos en la arena mojada. Los arqueros tensan las cuerdas y disparan a quemarropa en plena carrera. Las puntas de bronce atraviesan fácilmente la tela húmeda. Los sonidos sordos de los impactos cortos se funden en un único y terrible ritmo monótono. Nadie falla. La distancia es demasiado corta para el más mínimo error. Los caballos giran suavemente para una nueva pasada mortal. Se cierra otro círculo. Nada de alta poesía bélica, solo polvo gris, sudor acre de caballo y la estricta geometría matemática del exterminio.
Tras los veloces carros, avanza la infantería pesada del Reino de Egipto. Los soldados marchan en una formación rectangular, única y monolítica. Los largos escudos de madera forman una pared móvil continua. En las manos derechas de los infantes están firmemente sujetas las espadas cortas de bronce en forma de media luna, los famosos kopesh egipcios. Las hojas brillan opacamente bajo el sol implacable. Esta arma específica fue creada especialmente para infligir heridas profundas y fatales. La infantería no corre en un ataque furioso. Camina metódica y pesadamente sobre la arena húmeda. Paso, tajo corto, golpe, otro paso. Los migrantes que quedan vivos retroceden en un pánico ciego. Se retiran de vuelta al río turbio, pero allí ya los esperan las largas y afiladas lanzas de las galeras de patrulla fluvial. La trampa funciona a la perfección. No tiene ni un solo punto ciego. El enemigo está atrapado sin salida entre el pesado martillo de la guardia costera y el yunque de la flota fluvial oculta. Un comandante egipcio evalúa fríamente la situación táctica. Permanece tranquilo sobre una pequeña colina de tierra seca, entornando los ojos por la luz insoportablemente brillante del día. Con un movimiento corto y autoritario de la mano, dirige a los destacamentos de infantería de reserva hacia las concentraciones más densas del enemigo en retirada. La maquinaria militar estatal funciona sin un solo fallo. El oficial no ve ante sí a los grandes guerreros del norte, solo ve una masa caótica y peligrosa, una masa que debe ser eliminada urgentemente del territorio soberano de su país. La ilusión de igualdad de fuerzas desaparece para siempre. El triunfo militar de los defensores resulta ser absolutamente aplastante. En las orillas arcillosas no hay el más mínimo lugar para la piedad. Solo hay lodo, sudor salado, madera de cedro rota y la frialdad metódica de una limpieza total. Los soldados egipcios no lanzan gritos de victoria alegres. Ahorran estrictamente el aliento para el monótono trabajo físico. Cada tajo de la espada de bronce está calculado con precisión. Cada movimiento brusco busca la máxima eficiencia en combate. Los invasores intentan cubrirse instintivamente con las manos desnudas, intentan suplicar clemencia en una lengua extraña e incomprensible. La respuesta es siempre la misma, una estocada corta y rápida. El cuerpo se desploma pesadamente sobre la arena mojada. Los soldados pasan por encima del obstáculo y siguen avanzando con paso firme. La cadena de montaje no se detiene ni un segundo. La estricta disciplina militar excluye por completo cualquier caos en las filas de los vencedores. Esto no es para nada una batalla de héroes. Es una pesada labor estatal para eliminar una amenaza externa crítica. El sol comienza a inclinarse lentamente hacia el horizonte occidental. Las tensas sombras negras de los mástiles destrozados se alargan. El ruido de la masacre sin precedentes se apaga gradualmente. Los gritos prolongados son reemplazados por quejidos sordos y esporádicos. Luego un silencio pesado y vibrante se cierne sobre el ancho río. La gigantesca armada de los pueblos del mar deja de existir definitivamente. Los restos de madera cubren densamente el agua turbia por muchos kilómetros a la redonda. El agua se vuelve espesa y queda absolutamente inmóvil. Los soldados egipcios bajan sus pesados escudos al suelo. Comienzan a recoger metódicamente sus flechas disparadas de entre las tablas de madera rotas. El equipo militar es sumamente costoso. Los recursos materiales del Estado deben cuidarse con esmero. Nada de alegría desbordante por la gran victoria, solo un cansancio físico extremo. Limpian con cuidado las hojas de cobre del lodo adherido con trozos de tela de lino tosco. El trabajo del día se ha cumplido hasta el final. Un silencio aterrador desciende sobre las desembocaduras del gran río. Un silencio aterrador cuelga pesado sobre las desembocaduras del gran río. El silencio solo es roto por el crujido sordo de los restos de madera que se hunden. La batalla ha terminado por completo. Las aguas del Nilo se han vuelto increíblemente espesas por el limo, las tablas rotas y cientos de barcas volcadas. En un alto promontorio arcilloso se encuentra el soberano del reino de Egipto. Ramsés III observa inmóvil los resultados de la masacre sin precedentes. Su rostro no expresa absolutamente ninguna emoción. Mira a la armada destruida de los pueblos del mar como un problema matemático resuelto con éxito. El enemigo ha sido liquidado por completo. La amenaza global ha sido eliminada. El soberano se aleja lentamente del río. Hace un breve gesto con la mano.
La maquinaria militar estatal cambia instantáneamente del modo de aniquilación física total al modo de inventario frío. Comienza el largo recuento burocrático. El campo de batalla se transforma rápidamente en una gigantesca oficina estatal. Los escribas del ejército ocupan pronto sus puestos de trabajo allí mismo, en la orilla mojada. Cruzan las piernas, colocan sobre sus rodillas tablillas de madera lisas y desenrollan largos rollos de papiro limpio. Mojan finas varillas de junco en tinta negra. El chirrido de cientos de plumas se funde en un sonido monótono. El botín de guerra está sujeto a la contabilidad más estricta. Ni un solo trofeo debe perderse en vano. El ejército egipcio ha utilizado durante siglos el método extremadamente pragmático de la estadística seca. Los soldados recorren metódicamente las orillas lodosas, recogiendo las terribles pruebas de su eficiencia personal. Las manos derechas de los enemigos muertos. Es el argumento físico irrefutable para recibir una generosa recompensa estatal. Los soldados arrojan los trofeos en enormes pilas ante los escribas sentados. Nada de sadismo, nada de emociones. Un trabajo absolutamente rutinario. Un infante dice su nombre, arroja los trofeos sobre la arena y el escriba traza una corta línea negra sobre el fondo blanco. Siguiente nombre, nueva línea. La colosal tragedia humana se reduce ahora mismo a columnas secas de simples cifras. Las vidas y las muertes reciben su valoración contable exacta en los registros de los vencedores. Grandes montañas de armas capturadas crecen cada minuto. Los intendentes clasifican cuidadosamente el metal. Espadas de bronce, pesados escudos de madera, cascos con cuernos, lanzas de cobre rotas. Es un recurso estratégico valiosísimo. El metal partirá de inmediato hacia las ardientes fundiciones de la capital. Las armas de los invasores muertos pronto se convertirán en las nuevas armas de los defensores egipcios. El pragmatismo del reino de Egipto actúa sin una sola pausa. A lo largo de la orilla se forman interminables columnas vivas. Son los prisioneros supervivientes. Decenas de miles de personas aterradas están fuertemente atadas por una sola cuerda gruesa de fibras de palma. La cuerda les aprieta brutalmente el cuello. Hombres, mujeres, niños, todos ellos son ahora simples unidades de inventario. Su destino final está decidido. Los guerreros más fuertes serán integrados a la fuerza en las filas de la infantería pesada egipcia. Vestirán el uniforme de los vencedores. Los demás partirán de inmediato a las profundas minas de oro en el lejano y ardiente sur. Egipto absorbe el material humano gratuito rápido y sin dejar rastro. Los prisioneros caminan lentamente por la arena ardiente. Sus pies descalzos dejan huellas profundas e irregulares. Una pesada guardia armada camina a los lados de la larga fila. Las afiladas puntas de bronce apuntan directo a la multitud compacta. Cualquier vacilación se castiga con un fuerte golpe de un palo grueso. El silencio de la enorme masa de gente pesa de forma increíble. Los señores del mundo de ayer lo han perdido absolutamente todo. Libertad, armas, nombres. Ahora solo tienen números de serie anónimos en los secos registros de los intendentes militares. El sol se oculta lentamente tras la línea del desierto. Este atardecer sangriento significa el fin de toda una era histórica. Los pueblos del mar ya no existen como una amenaza invencible. Su camino destructivo termina precisamente aquí, en el agua turbia del Nilo. El reino de Egipto hizo lo imposible. Detuvo por sí solo la ola global de caos. Las grandes potencias de Oriente se derrumbaron en cenizas. Poderosos imperios comerciales fueron reducidos a polvo. Pero el antiguo Egipto resistió. La estrategia militar de Ramsés III funcionó a la perfección. La rígida disciplina estatal aplastó la fuerza ciega de la naturaleza. Pero este triunfo tiene un costo oculto y colosal. El soberano escucha los informes secos de los generales en su tienda de campaña. Los oficiales hablan de las enormes pérdidas de galeras maniobrables, de las decenas de miles de flechas disparadas. Las reservas estatales de cobre están totalmente agotadas. Los almacenes de alimentos en el norte del país están absolutamente vacíos. El tesoro ha sido vaciado por esta movilización militar sin precedentes. Egipto ganó brillantemente su batalla principal, pero esta victoria brutal exigió absolutamente todos los recursos acumulados del imperio. En la capital ya se preparan festejos a gran escala. Los mejores canteros reciben una orden directa del gobierno. Esculpir el gran triunfo en los altos muros de piedra, crear enormes relieves para las generaciones futuras. Los escribas redactan pomposos textos oficiales.
La historia es escrita por los fríos vencedores. El cincel del cantero preservará para siempre solo la gloria militar incondicional. Nunca mostrará el saldo seco de las reservas estatales de grano. La gran batalla se convierte simplemente en un hecho histórico consumado. Nada de intervención de los dioses, solo la cruel geometría de la emboscada fluvial, una logística estricta y el frío cálculo del mando. Egipto demostró su superioridad total en el campo de batalla, pero las sombras pesadas ya se ciernen implacablemente sobre todo el valle del río. Los bajorrelieves triunfales en Medinet Habu pronto gritarán sobre la grandeza eterna. Sin embargo, un tesoro absolutamente vacío y el colosal sobreesfuerzo de todas las fuerzas del país dictan reglas completamente diferentes. El imperio salvado se queda solo entre las enormes ruinas humeantes del mundo anterior. El imperio salvado se queda solo entre las enormes ruinas humeantes del mundo anterior. En Tebas comienza de inmediato un trabajo monumental. Miles de canteros estatales levantan día y noche los grandiosos muros del templo de Medinet Habu. Los cinceles de cobre golpean sin cesar la dura piedra caliza clara. Los maestros esculpen con fría precisión matemática las escenas del reciente triunfo fluvial. Filas de prisioneros sumisamente atados, enormes montones de manos enemigas cortadas. La figura majestuosa y desproporcionadamente grande de Ramsés III se alza sobre el campo de batalla. La propaganda estatal se funde en piedra para los milenios venideros. Los textos en los pilonos proclaman secamente la gloria eterna y la absoluta inmutabilidad de las fronteras egipcias. La crónica oficial registra la victoria incondicional de la civilización sobre el caos bárbaro y salvaje. El cincel del escultor no deja ni un solo lugar para la duda. En la piedra, Egipto permanece inmortal e invencible. Pero tras estos gruesos muros del templo se oculta una realidad completamente distinta y brutal. El tesoro del país está absolutamente vacío. Los enormes graneros estatales resuenan con el vacío ante cada paso de los contadores. La colosal tensión militar de los meses pasados quebró para siempre la columna vertebral económica del antiguo Estado. La movilización total sin precedentes devoró las reservas centenarias de grano selecto, cobre valioso y oro. Tras la brillante fachada de la grandiosa victoria militar se esconde el agotamiento catastrófico de todas las reservas internas. El complejo sistema de distribución centralizada de productos sufre su primer fallo grave. Los funcionarios se ven obligados a recortar drásticamente las raciones diarias de pan. Los escribas principales introducen apresuradamente correcciones alarmantes en los largos registros de deudas en los papiros. El imperio vencedor se encuentra de repente totalmente incapaz de alimentar a sus propios ciudadanos. Pasa muy poco tiempo y las consecuencias de este quiebre se manifiestan físicamente. En el asentamiento cerrado de Deir el Medina estalla una revuelta nunca antes vista. Los mejores artesanos estatales, los constructores de élite de las tumbas reales, arrojan sus pesadas herramientas directamente sobre la tierra seca y pedregosa. Se niegan a ir a trabajar. Es la primera huelga documentada en la historia de la humanidad. La razón es extremadamente simple y banal. A la gente simplemente no se le entregó su grano legítimo. Los trabajadores pasan en silencio frente a la Guardia Armada y se sientan a las puertas de los templos principales. La maquinaria militar estatal, capaz de pulverizar a la gigantesca armada marítima de los invasores, ahora tropieza impotente ante los estómagos vacíos de sus propios canteros. El poder del faraón comienza a debilitarse de forma lenta pero inevitable. Los influyentes sacerdotes tebanos y los gobernadores provinciales locales toman gradualmente el control de las tierras agotadas. La rígida vertical del poder real presenta profundas grietas estructurales. El reino de Egipto venció brillantemente a los pueblos del mar en el agua, pero resultó absolutamente impotente ante la muerte de toda una era histórica. La Edad del Bronce ha muerto definitivamente. La red comercial internacional está totalmente destruida. Los pesados barcos de carga de la isla de Chipre ya no traen el valioso mineral. Las largas caravanas comerciales de las profundidades de Asia ya no entregan el escaso estaño. Sin estos dos componentes esenciales, la producción masiva de armas de bronce de calidad se vuelve imposible. Las afiladas espadas de los vencedores se convierten rápidamente en un producto arcaico y escaso.
El aislamiento geopolítico asfixia al país con mucha más eficacia que cualquier bloqueo enemigo. La civilización salvada se encuentra encerrada bajo llave en su propio patio trasero calcinado. Ya no tiene con quién comerciar, no tiene con quién sellar alianzas políticas ventajosas. A su alrededor se extiende una zona de decadencia histórica total. En lugar de la colapsada era global, llega lentamente una nueva y cruda realidad. Comienza la Edad del Hierro y los largos siglos oscuros. El hierro tosco no requiere las complejas y vulnerables rutas internacionales de suministro de estaño. Se oculta justo bajo los pies en muchas regiones bárbaras. La nueva y barata tecnología de fundición dicta reglas de supervivencia completamente diferentes. Comienza el tiempo de los pequeños conflictos locales, de los estados fragmentados y de la fuerza bruta de las hojas de hierro. Egipto, con su complejísima burocracia templaria y sus enormes y torpes ejércitos, se queda irremediablemente rezagado ante este nuevo y severo ritmo. El antiguo estado salvó su existencia física en la gran batalla fluvial del año 1175 antes de nuestra era, pero perdió para siempre su dinámica interna de desarrollo. El país invirtió absolutamente todos sus recursos acumulados en la defensa de su glorioso pasado, y no le quedaron reservas para dar el paso hacia un futuro desconocido. La historia es un proceso absolutamente frío y calculado. Nunca perdona las largas paradas ni hace descuentos por los méritos pasados de los grandes imperios. La que alguna vez fue una gran potencia se sumerge lentamente, década tras década, en una decadencia irreversible. Las fronteras terrestres se contraen bajo la presión de nuevas tribus nómadas. El poder central de los faraones se desintegra definitivamente. La amenaza externa que borró a otras civilizaciones fue destruida físicamente, pero el colapso sistémico alcanzó de todos modos al vencedor desde dentro. Evitar la catástrofe global resultó imposible. Solo se logró posponerla brevemente al precio del agotamiento total de las propias fuerzas. El ciclo de la historia antigua completa su giro despiadado. Al mirar las escenas de triunfo esculpidas en piedra, cabe preguntarse, ¿valió la pena esta gran victoria para convertirse en el último destello brillante antes de la larga inmersión en la oscuridad?